Hermanas, ¿cómo están? Bueno, qué bueno que viniste, qué bueno que vinieron y qué bueno que estamos juntos. ¿Qué le parece? El último día ya. ¿Se pasó rápido? Bueno, mientras el reloj avanzaba a veces como que iba lento, pero ya, el tiempo va volando, ¿no? Qué bueno que estamos ya para empezar. Y no sé si tenemos todavía gente ahí del lado de la cafetería, el coffee house. No es el coffee shop porque no venden café ahí. Menos mal. Hay gente rebelde, vamos a buscarla. Buenas. Ahí están. ¿Me están oyendo? Ay. Ok. Bueno, así los quería ver con el vasito de café en la mano. Vamos a orar para empezar, mejor dicho. Y bueno, parece que vamos a jugar Monopoly hoy. Muy bien. Oramos entonces. Querido Dios, muchas gracias por el día que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el siervo que has enviado para comunicar el tiempo en que hemos estado dedicando en estos días, estas horas, y también ayudarnos a mejorar nuestros hábitos de estudio en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este momento y ponemos las horas que nos restan en este lugar, pidiendo tu bendición también extendida para nuestros familiares en este día. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Jim Panayo. ¿Cómo? Paco, ok. Buenas tardes. Veo caras de felicidad porque terminamos hoy. Todos están, ¡por fin! Bueno, tiempo fuera. Ok, estamos tocando el punto de los principios para una buena interpretación y llegamos al número no sé qué, 5 creo, 4. No, todavía estamos en 4. 4 tiene que ver con los géneros literarios, la importancia de descubrir los géneros literarios. Y dentro de este tema hemos visto que hay 5 características importantes de los géneros literarios y estamos en el último principio, la última característica de los géneros literarios que mencioné ayer, que es cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. La clave entonces es identificar el género y aplicar las reglas interpretativas correctas para ese género. ¿Cómo sería? ¿Cuántos de ustedes han visto un partido de fútbol americano? Algunos. Fútbol americano parece una guerra, ¿no? Tienen toda la protección y después tiran una pelota y dicen mátense. Pero ¿cómo sería si nosotros
nos confundimos y alguien dice, vamos a jugar fútbol. Entonces salimos a la cancha y ustedes con la pelota redonda y yo llego para dirigir a todos y yo aplico las reglas del fútbol americano. Sería un caos total. El pobre Messi moriría. Chatito, ¿no? Es importante cuando alguien juega algo que se apliquen las reglas correctas para ese juego. Si no, va a haber mucha confusión. Es igual con los géneros literarios. Si aplicamos reglas del género equivocado, vamos a tener grandes problemas. Un autor dice, géneros literarios son como juegos literarios. La tarea del intérprete es determinar cuál es el juego que se está jugando. Solamente así van a tener sentido los movimientos individuales. Y es la manera de entender los géneros. Tenemos que entender qué juego es que estamos jugando aquí. Qué género literario es. Entonces, cada género representa un juego diferente. El lector no debe tratar cada género como si fueran iguales, sino tiene que aplicar las reglas del juego correcto, ¿no? Entonces, vamos a compartir 3 ejemplos, 3 géneros literarios, los 3 más comunes, y cuáles son algunas de las reglas de interpretación. No tengo tiempo para compartir todas las reglas, pero solamente quiero dar algunas pistas de cuáles son las reglas. El otro año vamos a terminar esta parte del curso y estamos hablando de quizás una tercera parte donde podemos enfocar un solo género durante toda la semana. Por ejemplo, los narrativos, cómo interpretar los narrativos y pasar toda la semana aprendiendo todas las pautas y aplicando las pautas, ¿no? Yo tengo ya como 5 cursos, cómo interpretar las cartas, la poesía, los narrativos, la literatura apocalíptica. Entonces, cada uno tiene reglas diferentes y requiere mucho tiempo para, ¿no? Practicar. Ok, entonces, empezamos con las cartas. La característica principal de las cartas es que las cartas son lo que se llaman cartas ocasionales. ¿Qué quiere decir que una carta es un documento ocasional? ¿Alguna idea? Ok, exactamente. Tiene que ver con una ocasión, digamos, muy concreta, muy específica. La idea es esto. Cartas son documentos ocasionales, documentos escritos para responder a una situación específica en una iglesia específica en un momento de tiempo. Entonces, la idea es esto. Por ejemplo, hablamos de Pablo y Filipos. La iglesia en Filipos experimenta un problema, una situación, un conflicto, algo. Pablo, que está lejos, se entera de la situación. Entonces, él responde a la situación, ¿cómo? Escribiendo la carta. La carta es la respuesta a la situación, la necesidad en la iglesia. Entonces, como mencioné ayer, no hay una carta universal. A veces la gente dice la carta de Pablo a los romanos es un tratado teológico. No, para nada. Romanos es una carta que Pablo escribió a una iglesia en Roma porque la iglesia estaba experimentando ciertas situaciones y Pablo escribe, bueno, otro motivo también, Pablo quería emprender un viaje misionero a España y quería la ayuda de la iglesia en Roma. Entonces él escribe pidiendo su ayuda para hacer su viaje a España. Pero también Pablo quiere tratar el problema entre los judíos y los gentiles.
¿no? Y también el problema de los judaizantes. ¿Ok? Entonces, eso es como debemos entender las cartas. Las cartas son documentos ocasionales que tratan una situación específica. Ahora, eso significa que si yo voy a poder entender la carta, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Cómo? Ok, el propósito o la situación que pasó. Yo tengo que tener una idea de cuál fue el problema o la situación que le motivó a Pablo o al autor a escribir su carta. Pero ¿cómo hago eso? Porque no estuve allá. Pablo no está acá para contarme. Bueno, nosotros tenemos que reconstruir de alguna manera la situación detrás de la carta. Que no tenemos la situación, pero tenemos que reconstruir la situación detrás de la carta. Dos principios esenciales en la interpretación de cartas. Primer principio, poder reconstruir la situación detrás de la carta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, varias cosas. Primero, es importante reconocer que la misma carta es la mejor fuente de información sobre el trasfondo de la carta. ¿Ok? No tenemos otros documentos. Bueno, vamos a ver que tenemos un documento más, pero no tenemos, por ejemplo, la carta de Pablo a los romanos. Pablo tiene un problema con un grupo que se llaman judaizantes. Un grupo de judíos cristianos que querían obligar a los gentiles a circuncidarse para ser totalmente aceptos en la iglesia. En otras palabras, los judaizantes decían, para ser un buen cristiano, tú tienes que ser un judío primero y después puedes ser un cristiano. ¿Cómo sabemos lo que ellos creían, los judaizantes? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? Ok. Pero es un problema, ¿no? Porque yo nunca he leído un documento de ellos. Nunca he conversado con uno de ellos. Yo solo sé lo que ellos probablemente creían por lo que Pablo dice a ellos. Es como esto. Yo estoy aquí hablando por teléfono con mi esposa. Por favor, es privado. Estoy conversando y ustedes escuchan. Y ustedes escuchan. Yo digo, no, amor, no mi esposa, un amigo. Perdón, voy a cambiar el escenario. Estoy hablando con un amigo. Y yo digo, no, amigo, amigo, escúcheme. Es que no hay plata. No, es que no puedo comprarlo porque no hay plata. Ya, ok, ya, chao. ¿Cuál es la situación? No hay plata. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque no hay dinero. No es lo que quiere decir. Yo quería comprar a mi esposa un anillo. Y fui a la tienda y ellos tenían de oro, pero no tenía de plata. Entonces yo no quería comprarlo porque no hay de plata. ¿Entienden la problemática? Nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento queriendo entender la situación detrás, pero no tenemos toda la información. Solamente estamos escuchando por un lado de la conversación. Y escuchando ese lado, tratamos de reconstruir la situación. Y como ustedes hicieron, a veces lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Es difícil, ¿no es cierto? Es igual con todas las cartas. Nosotros escuchamos a Pablo hablar, pero no escuchamos a la otra persona, al otro lado de la línea. Entonces tenemos que reconstruir la situación con mucho cuidado.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezamos leyendo la carta vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, tratando de captar cuáles son las pistas en la carta de la situación, el problema, ¿no? El conflicto, etcétera, o las enseñanzas de los oponentes, tratando de poder ver desde una lectura qué es lo que ellos creían. Pero otra vez, tenemos que hacerlo con cuidado, como yo acabo de ilustrar. ¿Qué es lo que tenemos que observar, por ejemplo? Los detalles sobre los destinatarios y su situación, ¿no? Yo hago una tabla a veces, donde pongo columnas, los destinatarios, todo lo que la carta dice de los destinatarios, y voy a ir apuntando, ¿no? Todo lo que dice de ellos. Las enseñanzas, mandatos o correcciones del autor. ¿Qué es lo que el autor está enseñando en los diferentes textos? ¿No? ¿Cuáles son los mandatos que él da? Generalmente uno da un mandato por un motivo. Puede ser porque quiere corregir algo, ¿no? Cualquier pista acerca del propósito del autor, detalles sobre cualquier problema, los oponentes, etcétera, etcétera. Sí, hermano. ¿Cómo? ¿No está? El punto A se borró o algo. No, acá. No, ya no está esa parte. Perdónenme. Voy a tener que hacer mi librito. No me di cuenta. Lo que pasa es que yo cambio el libro a cada rato porque un grupo me da 2 días, otro grupo 4 días, un grupo 1 día y tengo que agregar, quitar. Entonces, perdóname. Ok. Estos son ejemplos de las observaciones que yo debo hacer para poder reconstruir la situación. El punto es esto. No tenemos mucha evidencia. No tenemos muchos detalles. Entonces, la única forma de encontrar lo que ellos creían, lo que ellos decían, el problema es leyendo la respuesta de Pablo. Yo no sé cuáles son las preguntas. Yo solamente tengo la respuesta de Pablo o del autor. Entonces yo tengo que leer sus respuestas y tratar de reconstruir la situación detrás. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Entienden la problemática? Ok. Y al final escribir un resumen de la situación detrás de la carta. Entonces, yo pensé que tenía... Bueno, no sé qué pasó. ¿Qué otro libro me puede ayudar en esta tarea? El libro de Hechos. Entonces, en cuanto a Filipenses, por ejemplo, yo voy a Hechos 17 o 16. Y ahí voy a encontrar información sobre la plantación de la iglesia en Filipos. Y ahí puedo agregar más detalles en cuanto a la situación detrás de la carta. Pero más allá no tengo información, ¿no? Entonces tengo que hacerlo con mucho cuidado, con mucha humildad, porque no tengo todos los detalles para reconstruir la situación. Número 2, tengo que analizar el argumento del autor. Después de tener una idea de cuál fue el problema, yo tengo que analizar el argumento del autor. Ahora,
¿Qué quiere decir el argumento del autor? Cuando hablamos del argumento del autor, ¿qué quiere decir? ¿Ok? Ok, un poquito más allá es lo que él dijo. ¿Cómo? Ok, ¿qué sentido tiene? ¿Es una pregunta o es una respuesta? Ya, sí, ok, más allá, siguen pensando, el argumento. Si yo digo, mira, tuve un debate con mi esposa, ¿no? Un debate teológico. Yo pierdo en ese caso. Y tú preguntas, ya, pero ¿cuál fue tu argumento en ese debate? Ok, es como yo planteo mi respuesta. Es como yo digo, mira, aquí es lo que quiero probar. Todos los puntos, ¿no? Los principios para llegar a ese punto es mi argumento. Es un fundamento teológico, puede ser, ¿no? No siempre es teológico, pero es mi línea de argumentación. No, que no puedo. ¿Cómo? Escuché, pero no. La base es la forma de ordenar mis pensamientos, mis ideas, ¿no? Para llegar a la meta. Esa es la argumentación. O más técnico, se refiere al desarrollo en el libro del plan o propósito que el autor tenía en mente al escribir la carta. El autor de las cartas del Nuevo Testamento tiene un propósito. Quieren resolver el problema. Entonces, ellos organizan su libro justamente para mostrar, desarrollar ese argumento, ese plan o propósito en el libro. Lo que yo tengo que hacer es yo tengo que seguir el hilo de esa argumentación. Yo tengo que seguirlo para entender el propósito final. ¿Cómo lo hacemos? Buena pregunta. Primero, cada carta está compuesta de varios temas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dividir la carta según sus temas. Entonces, la idea es, ¿saben lo que es un bosquejo? Es un esqueleto, ¿no? Un esqueleto que demuestra las distintas divisiones naturales de una carta, por ejemplo. Entonces yo tengo que leer toda la carta de Filipenses y dividirlo según sus distintos temas. Quizás yo encuentre 5, 6, no sé, temas. Nuestra tendencia es pensar que todo depende de los capítulos, pero como mencioné ayer, no son originales. Fueron agregados mucho después y en muchos casos no son muy fieles. Entonces no pueden depender de las divisiones en versículos y capítulos porque no son originales. Tú tienes que leer y ver, mira, el tema empieza acá. Y seguir el tema, termina allá, porque aquí hay nuevo tema. Es una división, ya. Vamos a empezar nuevo. Sigue. El tema termina acá. Otro tema empieza, ¿no? En todo el libro, toda la carta, tienes que dividir por temas. Después, tienes que analizar cada párrafo o cada tema. ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Cuál es el punto de este párrafo? Y después escribir un resumen de la idea central de cada párrafo, cada sección, cada tema. Pero también tienen que ver cómo se conectan un tema con otro tema. Porque
una carta no es una serie de temas aisladas, hay una relación entre cada tema, a menos que Pablo tuviera demencia. ¿Han estado con alguien con demencia? Lanza un tema acá, otro tema allá, otro tema allá, y no hay relación. Mi suegra tiene demencia, entonces, por eso. Es difícil entender, ¿no? ¿Han conversado con alguien que habla así? Mi mamá, cuando estaba en la universidad, me enviaba cartas. Y mi mamá no tenía demencia, pero escribía como si tuviera. Porque diría, tu papá salió temprano a trabajar. Tuvimos espagueti para la cena. El perro estaba mal. Y yo digo, ¿dónde está el tema, mamá? No entiendo, ¿no? Pablo no es así. Bueno, Pablo a veces es así. Los autores de las cartas, ellos tienen un hilo. Cada tema tiene una relación con otro tema. Entonces tenemos que ver cómo se conectan en los temas. Y al final escribir un resumen del argumento de toda la carta. Hace varios años enseñé un curso en un seminario sobre las cartas de Pablo. Cada alumno tenía que leer todas las cartas de Pablo y escribir un resumen del argumento de todas las cartas de Pablo. Fue un ejercicio excelente porque nunca habían hecho tal cosa. Me imagino, me imagino que si yo pregunto cuántos de ustedes han leído la carta a los romanos de corrido, 16 capítulos, me imagino que 90% diría, y nunca. ¿No? Me invitaron a enseñar el libro de Romanos en un seminario y nunca en mi vida había leído de corrido Romanos. Entonces me senté a leerlo, me dio una óptica totalmente diferente. Porque son cartas. ¿Cuántos de ustedes han recibido una carta una vez en su vida? Yo sé cómo ustedes leen la carta, ¿no? La carta llega a la casa, tú dices, ¡ay, qué excelente! Tú recibes el sobre, tú lo abres, sacas, lees una línea, lo guardas, pones en tu cajón. El día siguiente, tú abres, lees otra línea, después guardas. Así lees las cartas, ¿no? Así leemos la Biblia. ¿Sí o no? Son cartas. Tienen un hilo de pensamiento, toda la carta, cada carta. La intención del autor fue que nosotros leéramos toda la carta de corrido para captar su idea. No lo hacemos, entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer para entender la carta. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, básicamente en las cartas, puesto que son documentos ocasionales, tenemos que entender la ocasión. Y eso significa buscar reconstruir la situación detrás y después seguir el hilo de argumentación del autor para ver cómo él resuelve el problema o trata el conflicto. Es mucho más complicado que eso, pero es básicamente eso con varias pautas más. Preguntas. ¿O estamos en las nubes? ¿Más o menos claro? No mienten. Ok. Los narrativos. ¿Cuáles son las pautas, algunas características y pautas en los narrativos? Primero, los narrativos relatan la verdad de una forma implícita o indirecta. Implícita o indirecta. En otras palabras,
En la carta Pablo va a decir, siempre digo Pablo no es el único autor. En las cartas el autor dice, por ejemplo, Dios es fiel. ¿No? Es un argumento, Dios es fiel. En los narrativos casi nunca vas a leer eso. Pero enseñan que Dios es fiel. ¿Cómo enseñan que Dios es fiel? Ok, exactamente. Demuestran la fidelidad de Dios en acción, pero no van a decir Dios es fiel. Y nosotros como lectores, después de ver todo lo que Él ha hecho, decimos Dios es fiel. Pablo va directo. Los narrativas, no. Van contando una historia y nosotros como lectores concluimos Dios es fiel. Entonces, la forma de enseñar es diferente. Se ha dicho que los narrativos no enseñan teología. Mentira. Enseñan teología, pero no de una forma directa, sino de una forma indirecta, ilustrando la teología por las acciones de los personajes. Número 2, el significado de un narrativo se encuentra en la historia como un todo y no en los detalles aislados. Como mencioné ayer con David y Goliat, la idea para entender los narrativos no es decir, mira todos los detalles finos, ¿no? David hizo eso, yo debo hacerlo, ¿no? Salomón hizo esto, yo debo hacerlo. La idea está en el mensaje global del narrativo. Imagínense, yo voy a contar la historia de los 3 chanchitos. Entonces, había un chanchito que quería construir su casa. Entonces, él buscaba con qué material. Y dijo, yo voy a construir con paja. ¿No? Y encontró la paja y empezó, ¿no? Y por si acaso, cuando busquen paja, lo que deben hacer. Y yo empiezo a hablar de todos los detalles más finos. ¿Es la idea de los 3 chanchitos? No, la idea está en el mensaje global. Tienes que escuchar toda la historia como una unidad. Después tú dices, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la moraleja de la historia? No está en los detalles, está en el mensaje global. Entonces, David y Goliat, ¿cuál es el punto? El punto es que ese niño, ese joven, sin armadura, sin arma fuerte, confiaba en Dios y solo en Dios y pudo vencer lo imposible porque tenía fe en Dios. Entonces, es un mensaje de la importancia de creer, no de que tú tienes o yo tengo gigantes en mi vida. Los componentes principales de los narrativos son 5. Primero, los personajes. O sea, ¿quiénes son los actores principales en un narrativo? Por lo general, los actores principales son 4. 5. Primero, el antagonista. El antagonista, por lo general, es la persona que el autor quiere que nosotros sigamos, que simpaticemos con él o ella. Generalmente es alguien bueno, pero no siempre. Número 2 es el antagonista. El antagonista, perdón. Protagonista. ¿Qué dijo el antagonista? Perdón. Por eso tú estabas ahí. Ese loco ha estado tomando otra vez. No. Protagonista, perdón. Protagonista es la persona con la cual el autor quiere que nosotros simpaticemos. El antagonista es el opuesto.
Generalmente hay un conflicto entre antagonista y protagonista. Número 3 son los agentes. Un agente es un personaje que juega un rol netamente funcional en la historia. En otras palabras, va a haber un banquete, ¿no? Y el autor quiere contar de un banquete. La pregunta es, ¿cómo voy a llevar la comida a la mesa? Yo necesito mozos. Entonces, yo pongo en mi historia 3 mozos. Los mozos no tienen importancia para la historia, son necesarios para que la historia tenga sentido. Ellos se llaman agentes. Muchos personajes en un narrativo son agentes. Simplemente juegan un rol funcional, tienen que estar ahí para que la historia tenga sentido. Pero no hay mucho beneficio teológico en ellos. Número 4 es quizás el personaje más importante. Es el narrador. El narrador. El autor que escribió el libro comunica su mensaje, comunica la historia a través de un narrador. El narrador es invisible. Tú no ves el narrador, no escuchas necesariamente el narrador, pero es a través de él o ella que se cuenta la historia. Ahora, es interesante porque el narrador a veces es omnisciente y omnipresente. ¿Saben por qué yo digo eso? ¿Se acuerdan cuando Amnón, el hijo de David, quería estar con su hermana Tamar? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pasó? Él finge que está enfermo y invita a su hermana a venir a servirlo. Entonces ella llega y Amnón bota a toda la gente. Dice, fuera de acá todos. Y todos se van y se cierra la puerta. ¿Cómo es que tú te enteras lo que pasó detrás de la puerta? Solamente hay 2 personas. ¿Cómo sabes lo que pasó? El narrador nos cuenta detalles que nadie ha visto. ¿Qué pasa cuando Sarai, esposa de Abraham, viene el ángel y dice, tú vas a tener un bebito? Y ella se ríe. Y dice en un texto que en su corazón. ¿Cómo sabemos? ¿Estabas en su corazón? ¿Estabas en privado cuando ella se rió? No, es el narrador que nos cuenta, nos relata cosas escondidas, secretas, cosas que nadie puede saber. Si no fuera por el narrador, no nos enteraríamos de nada. Entonces, cuando tú estás leyendo el texto, tienes que tener mucho cuidado, porque de vez en cuando el narrador mete un dicho que tú dices, ¿de dónde vino esto? Por ejemplo, en Marcos 7. Marcos está escribiendo acerca de un conflicto entre los fariseos y los discípulos. Dicen que ellos no lavaban sus manos antes de comer. ¿Se acuerdan? Y después de la nada el narrador mete un paréntesis que dice, los judíos, con decir esto Jesús estaba declarando toda la comida limpia. ¿De dónde viene ese comentario? El narrador mete su comentario en medio de un diálogo. Es el narrador otra vez. Entonces, tienes que observar muy bien toda la historia, porque el narrador está ahí, aunque no está ahí. Él está relatando todo,
desde su óptica y nos dice cosas que nosotros no podemos saber o entender. ¿Entienden el punto? Ok. Entonces, no vas a ver el narrador, pero generalmente desde su óptica que se cuenta la historia. El último personaje es Dios, Espíritu Santo, Cristo. En muchos narrativos, como mencionamos ayer, Dios no aparece ni una vez en Esther. En Ruth creo que aparece quizás una vez, quizás 2 veces. Pero en esos 2 libros Dios está por todos lados, ¿no? Entonces siempre tienes que preguntar en cada narrativo qué es lo que Dios está haciendo. ¿Dónde está Dios acá? Aun cuando no menciona Dios, Dios está ahí. Entonces es muy importante hacer esa pregunta. Ok, número 2 es la trama. La trama es el arreglo de los acontecimientos según el propósito del autor. Es como el argumento de los narrativos. Como mencioné ayer, ¿qué hace el autor? El autor va a relatar un evento. Entonces, él escoge ciertos eventos para incluir y decide omitir otros eventos. Y después organiza todo su libro porque tiene un propósito. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir ese arreglo de los eventos y decir, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza? Han visto películas, ¿no? O ustedes son muy espirituales y no ven películas, ni películas misioneras. Cuando tú miras una película, hay una trama, ¿no? La trama es el hilo de la película, es el mensaje de la historia. Eso es lo que tenemos que buscar. Por lo general, la trama se trata de esto: un conflicto entre protagonista y antagonista. Y lo que tenemos que hacer es tratar de observar cuál es ese conflicto, dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios llama a Abraham y dice, ¿quién es ese niño allá? Ese es mi hijo, mi único hijo. ¿Lo amas? Sí, lo amo con todo mi corazón. Ya, mátalo. Entonces, Abraham dice, ya, bueno, ok. Y toda la historia del sacrificio de Isaac. ¿Se acuerdan? Está caminando con Isaac, yendo al lugar. Isaac dice, papá, excelente que vamos a hacer un sacrificio hoy día. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde está el sacrificio? No te preocupes, ¿no? Y tú ves en Génesis 22, a lo largo de toda la historia, la tensión sube. A lo largo de todo el desarrollo del tema, sube la tensión. Y tú como audiencia, si estás escuchando por la primera vez, tú estás, ¿va a hacerlo? ¿De verdad? No puedo creerlo, ¿no? Y sube la tensión. Y agarra el cuchillo y está así, listo para hacerlo. Y tú estás llorando, ¿no? No lo hagas. Y Dios dice, basta, ahí, nomás. Y ve, ahí hay un animal para sacrificar. Es la resolución del conflicto. Y baja la tensión, porque ahora tú entiendes que no va a morir, ¿no? Que Dios ha provisto otro animal para el sacrificio. Y ya hay una conclusión. Esa es la trama. Lo que tenemos que hacer es seguir el conflicto. El conflicto no siempre es 2 personas peleando, ¿no? Pero hay una interacción entre 2 personas generalmente. Tú sigues el conflicto y llega a un clímax y después hay una resolución y baja la tensión y hay una conclusión. Es la trama. En casi todos los narrativos hay una trama y nosotros tenemos que seguir esa trama para entender
el mensaje principal del narrativo. Después, el escenario, los lugares los detalles del lugar, tiempo, cultura donde acontecen los eventos relatados. Es como en un concierto, el estrado, ¿no? Donde están los músicos, los instrumentos y todo, ¿no? Todo el ambiente del salón. Ese es el escenario. El punto de vista es el ángulo desde el cual el narrador cuenta la historia. Es como si yo fuera a hacer un video de ustedes en esta clase, ¿no? Yo hago un video. Sería desde mi punto de vista que estoy haciendo el video. Pero vamos a suponer que Pastor Moisés dice, yo voy a hacer video. Entonces él desde atrás saca su cámara y empieza a dar otro ángulo, ¿no? Vamos a entender toda la clase desde su óptica y ya no desde mi óptica. Es un punto de vista. En los narrativos hay eso. A veces la cámara va directo y a veces de lejos vemos la historia. Entonces tienes que observar desde qué ángulo, desde qué punto de vista está contando la historia. Eso se llama el punto de vista. Y al final hay distintas técnicas literarias, como vimos ayer, repetición, contraste, comparación, ironía. Es cuando algo pasa que es totalmente inesperado, como por ejemplo en Esther. ¿Se acuerdan qué pasó con ese malvado Amán? Amán dice, yo voy a construir una, ¿cómo se llama? ¿Horca? Horca. Yo voy a construir una horca y ese malvado Mardoqueo va a morir. Y está muy feliz, toda su familia celebrando. ¿Y qué pasa al final? Él mismo muere en su propia horca. Es ironía. Nadie esperaba eso. Obviamente él no esperaba eso, ¿no? Como Gamaliel, ¿se acuerdan? Gamaliel dice, los fariseos vienen y dicen, ¿qué vamos a hacer con ese rabí Jesús? Y él dice, miren, tienen que entender algo, ¿no? Y él dice, ¿no entiendes que alguien tiene que morir por toda la nación? Dar su sangre por toda la nación. Y todos dicen, ya, bueno, entonces ya, debemos matarlo a él, ¿no? En vez de que la nación sufra. Pero no se dio cuenta lo que estaba diciendo. Y era verdad, alguien tenía que morir por toda la nación, pero de una forma diferente. Es ironía, es algo que básicamente es como al revés, es una sorpresa. Presagio es cuando alguien da una pista de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es un presagio, etcétera, etcétera. Son los narrativos. Los narrativos son el género más común en la Biblia. Entonces es importante tener una idea de cómo interpretarlos. Muy rápido. Ok, último, la poesía. La poesía. Dos factores muy importantes en la interpretación de la poesía. Primero es lo que se llama paralelismo. Paralelismo. ¿Han leído proverbios o salmos y han notado que a veces el autor se repite la misma idea en dos líneas seguidas, pero usando palabras diferentes? Se llama paralelismo. Paralelismo es cuando dos o más frases son paralelas y corresponden la una a la otra. Entonces, por ejemplo, paralelismo sinónimo, Job 34:11, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. ¿Cómo son paralelas, sinónimas estas dos líneas?
La palabra pagará es exactamente, es un sinónimo, ¿no? De retribuirá. Su obra, su camino también son sinónimos. ¿Cómo? No entiendo. Ah, ok. Yo pensé que estabas hablando de otro principio. No hay que escucharlo. Ya, sí, exactamente. Sí, muy bien. Entonces, la idea es que tú vas a leer dos líneas que comunican la misma idea. Y a veces la persona dice, uy, mira, es otra idea totalmente. No es otra idea totalmente. Es la misma idea. Y se usa paralelismo simplemente para repetir, para enfatizar la misma idea. Sabiduría, pero usa mucho paralelismo. Sí, el paralelismo se ve en sabiduría y en poesía. Excelente la pregunta. Paralelismo antitético es un contraste. La primera línea y la segunda línea hacen un contraste. Entonces dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces la primera línea y la segunda línea son opuestas. Eso se llama el paralelismo antitético. Y hay varios otros tipos de paralelismo, no vamos a entrar en ese detalle ahora, quizás en el futuro podemos hacerlo. Mi punto es, cuando lees sabiduría, cuando lees poesía, tienes que notar el paralelismo. ¿Por qué? Porque no son dos líneas que tienen significados diferentes, son dos líneas que repiten la misma idea. Y casi todos los salmos están estructurados según paralelismo, casi todos. Sí. Eclesiastés, en la parte que habla de que hay tiempo para reír y tiempo para llorar, ¿cómo qué es eso? Es más lo que se llama el paralelismo sintético, donde es como una escalera, donde va subiendo, va agregando más detalles a la idea, ¿no? Da una idea y después agrega otro aspecto de esa idea y otro aspecto y otro aspecto. Entonces, pero hay una variedad de clases de paralelismo. La cosa es que generalmente 2 o máximo 3 líneas tienen esa relación de paralelismo. Y número 2 es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado. Lenguaje figurado es lenguaje gráfico, lenguaje vívido, lenguaje que pinta imágenes usando un significado de una palabra que no es su significado usual o literal. Entonces, por ejemplo, tenemos Isaías 5:7 que dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Cuál es la figura acá? Hay más de una figura. ¿Cuáles son las figuras literarias en este texto? Ok, acabo de escuchar viña y casa. Bueno, ejércitos también, porque no es un ejército como nosotros pensamos en ejército. Muy bien. Entonces, la casa de Israel es el pueblo de Israel, ¿no? Es lo que realmente quiere decir. Pero el autor usa un lenguaje figurado hablando de la casa. La casa representa el pueblo, ¿no? No está hablando de una casa, ¿no? Una casita con chimenea, con ventanas, no. Y el pueblo de Israel también se ve como la viña de Jehová. Realmente no es una viña, pero usa esa figura porque Él es el que cuida la viña, ¿no? La clave cuando se trata de la poesía es
descifrar el lenguaje figurado y observar el uso del paralelismo y de otras técnicas literarias. Entonces, tienes que entender qué significa cada figura literaria, a qué apunta la figura y cómo está usando el paralelismo. Esos son varios detalles importantes en la interpretación de la poesía. Entonces, mi punto es decir que en los géneros literarios, cada género requiere que apliquemos reglas de interpretación diferentes. Acabo de mostrar 3 ejemplos y en cada ejemplo las reglas eran diferentes y solamente compartí algunos principios, hay muchos más. Pero esa es la idea en la interpretación de los 3 géneros que mencionamos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es mucha información. Como dije, lo que se requiere realmente es un curso para cada género, para saber cómo interpretar y practicar cada género. Y eso puede ser en el futuro, pero no tenemos tiempo para hacerlo ahora. ¿Alguna pregunta, duda o queja? ¿Comentario? Ok. Bueno, vamos a ver si han entendido. En las mesas, trabajen contestando las 7 preguntas y después vamos a ver quién gana el premio. Frank está regalando $1,000 para la persona que solo que no sabe todavía.
Ok, vamos a compartir. No, hermano, está bien. Si necesitas, no hay problema. ¿Necesitan más tiempo o...? ¿Eso significa sí o no? Hay- Ok, yo sé que ustedes tienen hambre y la cena es casi lista, entonces vamos a contestar las preguntas y después vamos a salir a comer. Hoy tenemos un rico cuy. ¿Saben lo que es cuy? ¿Cuántos saben lo que es cuy? Es una rata. Tenemos rata con hecho en vino o vinagre, no vino. Va a ser muy rico para todos. Ok, primera pregunta. ¿Por qué es importante identificar el género del pasaje que estamos estudiando? ¿Por qué es importante identificar el género literario? ¿Para? Ok, ¿y por qué el género es necesario para tener una buena interpretación? Cada uno tiene
sus propias reglas, ¿ok? ¿Qué pasa si yo aplico las reglas equivocadas a un género? Ok, vamos a tener una interpretación incorrecta. Entonces, la óptica principal a través de la cual tenemos que interpretar cada texto bíblico es la óptica del género literario. Número 2, ¿qué quiere decir que los géneros son distintas formas de visualizar la realidad? Ok, muy bien. Hay diferentes ópticas que cree cada género literario. Algunas quieren informar, otras quieren corregir, otros quieren animar. Cada género, ¿no?, tiene una óptica diferente. Y quieren que nosotros experimentemos la vida, la realidad, desde esa óptica. ¿Qué impacto tiene el género sobre el lector? ¿Cómo afecta el lector? Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Porque... Ok, muy bien, muy bien. Con respecto a las expectativas, para que no haya confusión. Ok. Crea ciertas expectativas en el lector. Tú llegas al texto con expectativas. ¿Y de dónde vienen las expectativas? De lo que tú crees que es el género. Si tú crees que es una broma, tú tienes expectativas diferentes que si tú crees que es una ley, ¿no? Entonces son los géneros que crean esas expectativas cuando leemos el texto. ¿Qué quiere decir que son juegos literarios? Que tienen características distintivas. Ok, muy bien. Muy bien. Que tienen distintas características y por lo tanto tenemos que aplicar reglas diferentes por cada juego. Ok. No vamos a contestar las últimas 3 porque ya han contestado como 6 veces esas preguntas, solamente para practicar. Voy a ver si está lista la comida, si no tengo un trabajo rápido. Oh, ¿ya estamos listos? Dicen que no quieren comer. Sí. Esa aplicación. Es una falta de interpretación. ¿Falta? Las 5. ¿La pregunta 5? Ah, ya. ¿Cuál es la implicancia de la distancia que existe entre el lector y el texto? ¿Cuál es la implicancia de esa distancia? Ok, entonces hay brechas entre nosotros y la Biblia y por eso existimos en contextos diferentes. Entonces nos cuesta poder entender los textos porque los horizontes, las ópticas son diferentes por nuestros propios contextos. Ok, ¿quién quiere orar? Sane el cuy que vamos a comer y que proteja el corazón y el estómago de cada uno. ¿Quién quiere orar? No, estoy bromeando, no vamos a comer eso. Aunque en Perú es una delicia. ¿En Venezuela? En Colombia. En Ecuador también. Por eso yo ayuno esos días.